De regreso en Juntos. El tema desde ayer por la tarde-noche son los aranceles que el gobierno de Estados Unidos comenzaría a aplicar al jitomate mexicano a partir del próximo 14 de julio, fecha en la que entrarían en vigor estos aranceles. Aranceles que hoy nos enteramos a partir de la comunicación que hubo en la conferencia mañanera por parte de la presidenta, pero también por parte de Julio Verdegué, secretario de Agricultura, que no son los aranceles comunes de los que Trump nos ha hablado desde que regresó a la Casa Blanca a principios de año, sino que se trata de un acuerdo antidumping que se firmó en 1996. Antes de 1996 pasaba que cuando un país, en este caso México, vendía un producto en otro país, en este caso Estados Unidos, lo hacía más barato de lo que le cuesta producirlo o más barato de lo que cuesta en México. ¿Cuál era el propósito? Ganar mercado, eliminar a los competidores locales. Y una vez dominado el mercado, suben los precios. Eso hacía el productor mexicano. ¿Y qué dijo el gobierno de Estados Unidos en el 96? Principalmente los productores. A ver, vamos a poner un alto, vamos a ponernos de acuerdo. Y ese acuerdo en 2019 se vino abajo. Hubo negociación, hubo conversación, hubo charla, y al paso de la semana se arreglaron de nuevo. Y es este acuerdo el que hoy ni siquiera Donald Trump, el Departamento de Comercio, por presión de los agricultores, pretenden tumbar. Y le agradezco la comunicación esta tarde a Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, para entender un poco más sobre este asunto. Juan Carlos, gracias por tu tiempo. Buena tarde. Buenas tardes, Juan Pablo, con el gusto de estar en tu programa y de hablar de un tema muy importante para los productores mexicanos y principalmente de los de tomate. Esta historia ya la vimos en 2019, Juan Carlos. Así es, y afortunadamente se llegó a un arreglo en donde se estableció un precio mínimo a los diversos tomates que México exporta a Estados Unidos, pero te quiero señalar, Juan Pablo, que los productores de tomate de México han mostrado ser de clase mundial, ya que somos el séptimo productor a nivel mundial, el primer exportador también, y dentro de los productos agroalimentarios que exportamos, el tomate ocupa el quinto lugar con más de 3.300 millones de dólares en 2024, con un volumen de más de 1.800.000 toneladas, de las cuales el 98% va al mercado de Estados Unidos y solamente un 2% va a Canadá. Y el tomate mexicano ya representa del consumo, de la oferta que hay en el mercado de Estados Unidos, el 55%, en virtud de que los productores de Florida y de otros estados de la Unión Americana no han podido tener tomate sí, todos los días, 365 días, y México lo ha podido hacer los 365 días del año por nuestros microclimas, y también que tenemos productores que han hecho la tarea. En 1994 producíamos 1.4 millones de toneladas y hemos logrado incrementar la producción a 3.800.000 toneladas, sí, un 175%, que ha permitido que los estadounidenses tengan tomate todos los días. Y lo decía hoy Julio Verdegué Sacristán, secretario de Agricultura, que la consecuencia de imponer un arancel al tomate o al jitomate mexicano la pagarían los estadounidenses con las ensaladas, con la salsa de tomate. Es decir, a nosotros no nos conviene porque se gana mucho en México a partir de las exportaciones de tomate, pero a Estados Unidos tampoco le conviene el arancel porque es un producto muy consumido y que evidentemente terminaría siendo aún más caro. Más caro, y que no hay un sustituto, también lo señalaban, en virtud de que no hay país en el mundo que nos pueda sustituir en volumen, calidad, sabor. Que un poco exporta Guatemala, Canadá, pero México, por la demanda que hay en Estados Unidos, México tiene la capacidad para atender el mercado y difícilmente nos puede sustituir. Pero por otro lado, para nosotros también somos muy dependientes del mercado americano, que eso nos hace ser débiles en este tipo de negociaciones, pero yo creo que ya nuestros productores y las empresas mexicanas
ya han tenido varias negociaciones anteriores. Hoy, de hecho, hoy martes están reunidos en Washington productores mexicanos con organizaciones. Así es, porque siempre han estado atentos. Hace unos días estuvieron en Washington, vinieron muy tranquilos, pensaban que no iba a pasar nada. Y oh, sorpresa, el día de ayer del comunicado del Departamento de Comercio, que de acuerdo a comentarios, quieren imponer un 20.91% de arancel. La realidad no le vemos una lógica comercial, sino netamente política, claro, que están aprovechando los productores de Florida, que tienen un presidente, un secretario de Estado y todo un gabinete. Estoy platicando con Juan Carlos Anaya, él es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, y fueron los mismos productores de Florida, Juan Carlos, los que le pusieron ahora sí que el dedo a México en 2019 y echaron abajo este acuerdo antidumping, es decir, viene de donde mismo el asunto. Sí, siempre ha sido ellos, ya que han mostrado nuestros productores mayor competitividad. Te quiero señalar que el aumento en la producción lo hemos hecho con casi la misma superficie, nada más que con invernaderos, con buena inversión, con buena productividad, con buenos costos, que han mostrado que nuestros productores no reciben subsidios y han sido capaces de poder aumentar su producción y atender un mercado que muchos países quisieran estar cercanos a este mercado. Seguramente de aquí al 14 de julio habrá acuerdos por el bien de ambas naciones, pero en este proceso, Juan Carlos, en este proceso de negociación, ¿qué será lo que el Departamento de Comercio y los productores agrícolas de Estados Unidos quieren negociar? Y por otro lado, ¿hasta dónde puede ceder el productor mexicano, el productor agrícola nacional? Bueno, uno que han hecho es establecer precios mínimos, pero lo otro que quisieron hacer cuando se firmó el TEMEC es tener aranceles estacionales en los periodos que sale la cosecha de Estados Unidos, principalmente de Florida, que México tuviera un arancel temporal y ellos atender el mercado y subir sus precios. La verdad, no le vemos una cuestión de que el gobierno lo permita, porque eso incrementaría los precios al consumidor americano. Vemos una parte ilógica si estamos teniendo tomate muy competitivo, que no han podido demostrar ese dumping, porque al final siempre llegamos a un acuerdo con nuestros socios comerciales. Este asunto, ayer que nos enterábamos, poco después de estas horas de los aranceles, Juan Carlos, la portada en la imagen era Donald Trump, pero entiendo este asunto va mucho más allá de Donald Trump, ya lo decía usted, es un asunto del gobernador de Florida y es un asunto del Departamento de Comercio, que si bien depende de Donald Trump, está haciendo su chamba aparte. No es un asunto ligado a Trump, ¿correcto? Sí, bueno, pero sí a su gabinete, Mark Rubio, que es de Florida, siempre ha estado peleando a favor de los productores de Florida. Y bueno, pues esto yo creo que es aprovechado por ellos, porque no entró dentro de los temas arancelarios de Trump, sino fue algo del Departamento de Comercio, que es entendible que estén queriendo proteger los intereses políticos de sus productores. Pero yo tengo confianza en que los productores mexicanos ya tienen experiencia, tienen la capacidad para atender esta negociación y que estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo, porque nadie ganaría en una guerra comercial y poner aranceles. Perderían los consumidores de Estados Unidos, los productores y exportadores mexicanos, y la realidad es un tema más político que de un tema comercial. Juan Carlos, pregunta meramente anecdótica. ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, o cuál es la palabra correcta, tomate o jitomate? Y se lo digo porque el propio Verdegué, que es del norte, en la mañana, en la conferencia matutina, decía tomate y de pronto frenaba y decía jitomate, un asunto de términos según la región del país. Bueno, no, en términos de mercado se habla de tomate rojo y tomate verde. Okay. Y más bien el tomate verde es mucho un tomate mexicano. Pero el tomate rojo es el sinónimo a nivel internacional, nada más que nosotros los chilangos sí manejamos mucho el jitomate, ¿sí? Pero para referenciarlo contra el tomate verde. Pero en términos del mercado es tomate. Perfecto, el tomate o el jitomate, como usted quiera nombrarle, como usted quiera decirle. Además es rojo. Así es. Además es rojo o verde. Rojo o verde, sí. Así porque mero. Adicional como la salsa de los chilaquiles, roja o verde.
que así estamos acostumbrados, ¿no? Sí. A algunos les gusta la roja, otras el verde, pero México tiene la fortuna de tener de los dos. Juan Carlos Anaya, un gusto platicar con usted. Gracias por su tiempo. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes. Es Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. 14 de julio la fecha, fatal para que productores, autoridades mexicanas, autoridades estadounidenses, productores estadounidenses logren establecer un nuevo acuerdo antidumping, ¿sí? Para que México no tenga la posibilidad de vender el jitomate o el tomate más barato de lo que cuesta producirlo o más barato de lo que lo vende en México con el propósito de ganar mercado. Y una vez dominado el mercado suben los precios. Ese es el dumping. El acuerdo es para evitar el dumping. Y este acuerdo se estableció, insisto, en el 96. En 2019, bajo el gobierno de Trump, se vino abajo, hubo negociaciones y al paso de las semanas llegaron a acuerdos y seguramente esta vez, bien decía Juan Carlos, bajo la experiencia de quienes están negociando por parte del gobierno mexicano y con la experiencia de los productores que siguen siendo los mismos de 2019 a la fecha, seguramente habrá acuerdos antes del 14 de julio. Y si no, las consecuencias, imagínense, el 90% del tomate que Estados Unidos importa es mexicano. 6 de cada 10 tomates que los estadounidenses comen son hechos en México. Y en consecuencia, imagínense, el jitomate y la catsup serían 21% más caros en Estados Unidos. Así las cifras. La pausa es breve, no se vaya.